Bueno, los que vayan entrando me dicen hola o algo para saber que están ahí. No me aparecen los conectados. Bueno, vamos a ver. El curso de tomografía computada, vamos a ver el número Hanfield, nivel de ventana, ancho de ventana. Son temas complicados de ver, cosas que siempre las dimos por sentado, que hacemos sintonía, brillo y nada más. Y a ver, ahí está Rosy. Hola Rosy. Bueno, vamos a ver entonces, como les decía, brillo y contraste dentro de lo vulgar que nosotros podemos decir, bueno, mejorando la imagen. Pero en realidad estamos definiendo cosas más precisas. Sí, si se acuerdan, el nivel de ventana y el ancho de ventana se miden justamente en el número Hanfield. ¿Y el número Hanfield qué es? Es un número que establece el elemento, ¿sí? Tantos elementos tengo y tantos marcados por un diferente número Hanfield. Los más conocidos, los que Hanfield determinó para el cero, que era agua, ¿sí? Más 1000 para hueso y menos 1000 para el aire. Pero no significa que si yo tengo un valor de Hanfield, no sé, menos 500, no sea aire. Lo mejor es que sí sea aire. Si no, no vamos a buscar el menos 1000. Vamos a buscar el número Hanfield que te va a acercar o alejar del elemento que estamos buscando. El nivel de ventana, lo que vamos a ver es el elemento que queremos buscar. Si yo quiero buscar en una ventana de parénquima cerebral, el Hanfield de parénquima cerebral es alrededor de 40. Por eso el nivel de ventana es 40. Bien. Y el ancho de ventana es qué tan ancho voy a ver en esa imagen. Si a medida que va aumentando el ancho de ventana, aumenta la cantidad de grises que veo en la imagen. Y a medida que disminuye, los hago más corto. O sea, va a tener más rápida la variación entre blanco y negro. ¿Sí? Por eso es que nosotros vemos la sangre en el cerebro hiperdensa. Porque acercamos el valor de la sangre a los valores más altos del ancho y por eso se ve hiperdenso. Y por eso no se ve hiperdenso en otras tomografías. En una tomografía de abdomen yo no voy a ver la sangre hiperdensa. Si me ha pasado de mismos médicos que se han confundido en eso, ¿sí? Sangre, o sea, un color hiperdenso en abdomen no es sangre. Es más o menos isodenso, está alrededor de 80 el valor de la sangre, entre 60 y 90. Bueno, sigamos. Ahí tenemos lo que estábamos diciendo. ¿Cómo pasa en la tomografía de parénquima cerebral, en el encéfalo con ventana ósea y en el abdomen con ventana de partes blandas? ¿Sí? Mi centro en la tomografía de encéfalo es 40 porque el valor del parénquima cerebral es 40. Si a medida que un buen ancho de ventana es 100, si el protocolo te da 120 pero vos usas 100 o 90, queremos ver un valor que demuestre las estructuras, que se vea la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Por eso utilizamos un ancho un poquito más corto, y aparte para hacer todavía más notorio el hecho de la presencia o ausencia de sangre. Si mi ancho de ventana es 100 y mi centro es 40, significa que tengo 50 números Hanfield por arriba del centro y 50 por debajo para que mi ancho me mida 100. ¿Se entiende? 50 para arriba y 50 para abajo da 100. Entonces, a medida que, si yo tengo el nivel de 40, mi nivel más máximo sería 90 y el más mínimo sería menos 10. Yo ahí marqué dos elementos muy que aparecen mucho en las tomografías. Está marcado la sangre con valor de 80 y la grasa con valor de menos 40. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la grasa la vamos a ver hipodensa porque están alrededor de los valores más inferiores que muestra esa ventana. En realidad esto es mucho más menor que el valor más inferior que lo muestra. O sea, todo lo que está yendo para menos 10 o supera menos 10, la imagen te la va a mostrar, como muestra la imagen, negro, o sea, hipodenso. Y si estoy yendo para los valores superiores, 80, el Hanfield de sangre, es cercano al valor más
más alto es el ancho de ventana, que es 90, así que se va a ver hiperdenso, por eso la sangre se ve hiperdensa. En el caso de la tomografía con ventana ósea justamente pasa algo muy raro, que ven que 350 es el centro, 2700 es el ancho, entonces tengo hasta 1650 por arriba y hasta menos 1000 por abajo. Entonces el valor del agua y de la sangre va a ser hipodensa, o sea, es tan bajo que lo único que veo es el hueso y el resto lo veo negro. Por eso ventana ósea. Bien. Y en partes blandas tenemos el nivel de ventana 60 y el ancho de ventana 600. Entonces te va a determinar un nivel máximo de 360, un nivel mínimo de 540. Y entonces tenemos ahí la sangre, el agua y la grasa isodenso. Sí, la grasa estaría yendo ya tirando los colores más hipodensos, pero el agua y la sangre sería alrededor de lo que está más en el centro de la ventana de parénquima otra vez, partes blandas de abdomen, ¿sí? Bien, a ver, ahí vemos. Como vemos, ahí medimos la unidad Hounsfield de esa lesión y nos da alrededor de 50. Eso nos dice que es un poquito más alto el Hounsfield que el parénquima cerebral. El tema que tienen que tener en cuenta, que si bien la ventana o el ventaneo no afecta jamás al número Hounsfield, porque el número Hounsfield es determinado por el elemento, sí lo va a afectar el espesor de corte. El espesor de corte, si yo corto esta imagen más grueso o más fino, va a tener más especificidad o menos especificidad por el elemento. Lo que va a hacer es hacerlo más ancho. En el caso que yo aumente el espesor de corte, va a estar ese elemento nadando alrededor de todo un elemento de parénquima cerebral que va a hacer que ese Hounsfield baje. Y si lo achico, va a tener más sangre y menos parénquima cerebral, que va a hacer que ese Hounsfield suba. Depende siempre de lo que tengo alrededor. Si lo que tengo alrededor es más alto, el Hounsfield va a ser afectado para subir, y si lo que está alrededor está más bajo, va a ser afectado para bajar. Pero si yo cambio esto en una ventana ósea o le pongo una ventana diferente, el Hounsfield no varía. Sí, ahí pusimos el cursor en un lugar donde había más concentración de sangre y vimos que nos daba 71. Fíjense que acá tengo heterogéneo y acá tengo como más concentrado. Por eso el Hounsfield subió. En este caso sigue siendo sangre, pero todavía más concentrada. Entonces te sube el Hounsfield a comparación con el anterior, que estaba en una zona más heterogénea. Bien. Y acá lo que les decía antes. Aumenta el espesor de corte. Aumenta el espesor de corte en el punto anterior estábamos. Ese mismo punto no fue cambiado. Y ese corte con más parénquima cerebral alrededor es afectado bajando. Baja poco, pero baja. El tema que aprendan esto, que el espesor de corte sí afecta al número de Hounsfield, porque la tajadita que cortamos es más ancha y no le afecta a la ventana. Si yo a esta imagen la cambio en ventana ósea, el punto este mismo va a valer 67 igual. Y vemos cómo seguimos bajando el Hounsfield cuando aumenta el espesor de corte, porque tengo más parénquima cerebral en la tajadita que estoy cortando. Ahí tenemos hueso. Todos conocido que el hueso tiene un Hounsfield de 1000. Ahí en la medición nos da 829. Sí, alrededor de 1000 es hueso. En parte no dudamos que es hueso, ¿no? Bien, hueso temporal. Bueno, y ahí la pregunta es, ¿qué Hounsfield nos va a medir ahí? Estoy en el aire, ¿no? Tendría que errar alrededor de 1000, menos 1000, menos 999. Bien. Ahí tenemos aire en el seno frontal. Da menos 979. O sea, todo donde tenga aire va a ser un valor negativo, pero bien negativo. O sea, 900, más de 700 negativos. Y ahí, ¿cuánto tendremos? ¿Estamos en el aire?
no estamos en el aire porque nos da un Hounsfield de menos 64. Pero ¿cómo puede ser si lo veo hipodenso? Justamente por lo que teníamos entendido de los gráficos anteriores, que si yo tengo un valor muy bajo de la ventana, o sea, yo tenía menos 60 y pico, ¿no? Tenía que estar por acá. Entonces se va a ver hipodenso, porque superaba el nivel más inferior de la ventana de parénquima cerebral. Pero esto significa que este valor entonces no es aire. Si fuera aire sería mucho más negativo. Lo que es invisible en esta ventana, pero puede ser visible en otra ventana. Vamos a cambiar la ventana. Vamos a hacerle una ventana diferente a una ventana que tenemos para grasa. Y ahí la vemos. Eso es grasa, ¿sí? Porque vemos que aparte de la parte de la piel y los tegumentos pasan por adelante. Entonces esto es grasa y acá está el músculo temporal. En la ventana anterior lo que se veía era que era invisible por la ventana de parénquima cerebral. Sí, ahí tenemos ventana de grasa. Pusimos un nivel de ventana de 12 y un ancho de ventana de 3,14. En realidad encontramos eso hasta que se veía bien el elemento. Siempre buscamos, obviamente con conciencia, ¿no? A los pavotes moviendo como en la tele es vieja sintonía y brillo, sino que vimos hasta que nosotros bajamos el nivel de ventana para ir a los niveles negativos, porque acuérdense que el Gers está alrededor de menos 40. Y tenemos en 12 y un ancho de ventana de 3,14 me hace un máximo de ventana de más 169 y un mínimo de menos 145. Lo que está alrededor de 169 o mayor se va a ver hiperdenso, y lo que está más bajo de menos 145 o menor se va a ver hipodenso. Ahí vemos la sangre, que está isodensa alrededor del 12, pero igualmente se nota un poquito más hiperdensa que el resto de los elementos. Obviamente no más hiperdensa que el hueso. 0 el agua y menos 40 la grasa, y por eso, como está isodensa, nosotros la podemos ver en esta ventana. Y ahí tenemos, ¿qué tenemos? Ahí tenemos la lesión, si tenemos una CB. Pero en esta ventana, que es la ventana ósea, no se ve nada. Pero igualmente sabemos que nos va a tener que dar un Hounsfield alrededor de entre 60 y 90, que es sangre, nos dio 70. Entonces, no importa en qué ventana esté, si tengo sangre el valor va a ser correspondiente a sangre, si tengo hueso va a ser correspondiente a hueso, si tengo parénquima cerebral va a ser correspondiente a parénquima cerebral. Igual con todos los elementos que tengamos, es independiente de la ventana, ¿sí? El valor de unidad Hounsfield identifica el elemento marcado, es independiente de la ventana, no se modifique aunque modifiquemos la ventana, ¿sí? Bien, entonces a estudiar y a pensar. Tenemos que ser coherentes con lo que sabemos, y obviamente con estos conceptos ya vamos a aprender un poquito más de que justamente el valor de unidad Hounsfield no se va a modificar jamás con la ventana. Muy bien, chicos, esto es todo. Cualquier cosita me preguntan por el WhatsApp o por acá por el Face. Un besito grande, cuídense, bye.